tú pretendes no sentir un profundo vacío después de que tú casi nada se aleja de ti, porque aunque te dijo que no quería nada serio, tú pensaste que podrías hacerlo cambiar de opinión y te empezaste a acomodar a lo que sabías que le gustaba para luego dejar de verse porque no te daba lo que querías. Pero siempre que vuelve, tú lo recibes porque algo en ti te dice que ahora sí te va a elegir y te esfuerzas en demostrarle que eres su mejor opción. Pero, ¿quién dijo eso? Tomaste la decisión de abrirle tu corazón a esa persona que acaba de terminar una relación y le mostraste absolutamente todo de ti. Te esforzaste para que tuvieran la mejor comunicación, hiciste acuerdos que siempre se rompieron y lo trataste como si fuera a ser ciudadano de tu corazón, cuando solo era un turista emocional. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Bueno, ¿lista? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Punto Mono, Cadeneta. queremos darle la bienvenida a este espacio muy suyo y muy nuestro, que nace de una conversación de dos psicólogas muy ñoñas, muy intensas y muy apasionadas. Lo que queremos es darles a ustedes una perspectiva psicológica a partir de casos virales del internet, porque nosotras vemos psicología en todo y queremos que usted también lo haga. Punto Mono Cadeneta. Aquí, siguiendo las tendencias del tiki-toco. ¿Cómo están, amigos? Tiempo sin verlos, tiempo sin tenerlos por aquí. Espero estén muy bien. Les contamos que, amigos, este tema de hoy está remero. Está interesante, yo creo que les va a tocar sus corazoncitos. Fibras muy sensibles. Oh, sí. Y es que hoy vamos a hablar de, yo creo que algo que toda la gente, toda la humanidad ha pasado. ¿Sí? Hasta Pero le sí. pusimos nombre. Sí. Porque, sí. Y que seguramente usted se va a empezar a sentir identificada con esto, y es, ¿qué es eso de los casi algo? Ujú. Que termina haciendo un Casi nada. casi nada, porque es como Ujú. a la migaja y migaja. Total. Y es como de poder entender un poquito que esos casi algo, o que en realidad son esos casi nada, terminan dejándonos un hueco muy grande emocionalmente, porque duelen, incluso pueden llegar a doler hasta más que una relación de años, porque terminamos en terapia por un casi algo, si uno dice, pero ahí no pasó nada. Exactamente. Entonces, hoy vamos a aprender un poquito a algunos principios de aprendizaje, vamos a aprender términos de poner límites, ¿cierto? Vamos a aprender un poquito de esa interacción intermitente y finalmente lo que hace que yo me termine enganchando tanto con un casi algo. Ujú. Sí. También vamos a hablar sobre ese concepto del turista emocional. Hablaremos sobre lo que es la disposición emocional y por qué es tan importante para relacionarnos a nivel afectivo. Hablaremos entonces también sobre la teoría del apego y su influencia en la calidad de los vínculos que tenemos en nuestra vida, sobre todo a nivel afectivo. ¡Epa! Y además haremos una diferenciación entre lo que es el apego y dependencia emocional, porque no son lo mismo, hay uno que está muy bien, hay otro que Está pues muy mal. nos genera mucho dolor, entonces hablaremos un poco sobre eso porque nos han dado pie para desarrollar todos esos conceptos que son como muy importantes. Me encanta, me encanta. Así que, amigos, los invitamos a que, por favor, para que se ponen cómodo, traigan, por favor, sus pañitos, porque seguramente vamos a llorar. Vamos a llorar, amiga. Aquí todos juntos. Por favor, sí. Y sí, ¿se acuerdan que hace poco tembló? Sí. Sí. Y de pronto usted le llamó a su ex diciéndole, ¿estás bien por el temblor? O eso casi algo, eso no era necesario. ¿Estás Entonces, bien? ahorita sí le va a escribir y le va a decir, tengo un podcast que sí es necesario para nosotros. Escúchalo. Sí, o sea, esto sí es necesario, no llamarlo en medio de un temblor. Por favor. Y es que a mí me parece súper tremendo el tema de los casi algo o eso, de ese turista emocional, ¿sí? Ajá. Pero aquí entre nos, ¿tú has tenido un casi algo? Sí, claro. Y terminó siendo casi nada.
Sí, es decir, al final los casi algo son eso, un casi nada, como... Casi nada. ¿Y por qué decimos como un casi nada? Porque es como nunca hubo una formalización. Sí hay un vínculo, pero a veces la gente dice como nunca hubo nada entre nosotros porque no nos llamamos novios o porque no llegamos como a cuadrarnos. Ajá, ok. Como si eso quitara el hecho de que la persona se relacionaba con uno como si estuviéramos en una relación de pareja. Se nos olvidó algo, amiga. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo me llamo yo? ¿Cómo se llama este podcast? Ay, sí, Sí. verdad. Entonces, bueno, hola, Hola, somos Lina. y Alejandra. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Punto Mono. Cadeneta. Entonces, qué heavy esto de los casi algo, ¿no? Pero entonces, cuéntanos un poquito de qué es un turista emocional. Ok, entonces, esto no es un concepto psicológico. Ok. Acuérdense que la intención de este podcast es que nosotras usamos temas que son virales en el internet y Para traer empezamos perspectiva. a analizarlos a partir de nuestra perspectiva psicológica. Ujú. Entonces, por favor, no vayan a empezar a etiquetar, no, es que estuve con un turista emocional, Sí. tal. No, estas son cosas que se inventan en redes sociales y no Sí. vayan a decir que es psicología, ¿de acuerdo? Sí, Para empezar. Muy bien. Ahora sí Ajá. les explico qué es un turista emocional. Entonces, Ok. el turista emocional es esta persona que llega a sus vidas comportándose de una manera que pudiera a ustedes generarles la ilusión Ok. de querer quedarse en su vida Mm, a nivel afectivo, claramente, hija. pero es una persona que no está en disposición emocional. Entonces Ok. actúa como sería un turista, ¿saben? Ese Mm, meme que dice como, ay, cuando pasa algo en el trabajo, y ujú. dice como, ay, yo soy turista aquí. Es Sí, sí, como, sí. yo no opino, yo no Cero. tomo decisiones aquí, no hago parte activa de lo Ujú. que está pasando. Bueno, entonces Ese. tú vas a una ciudad, disfrutas todo lo que hay en la ciudad, pero tú no tienes que tomar decisiones, no Ok. tienes que incomodarte. Pasa exactamente lo mismo con el turista emocional. Tienes que pagar impuestos. Llega, exactamente, entonces llega a la vida de uno Ujú. y uno empieza a tratarlo como un ciudadano, entonces es como con las exigencias de un ciudadano, pero esta no es una persona que se vaya a comprometer Ok. para obtener esa ciudadanía, Ujú. si lo ponemos como de forma analógica, ¿sí? Ajá. Entonces, claro, cuando empiezan a aparecer estas cosas que son importantes en una relación, como para estar tiempo de calidad, establecer acuerdos, poner límites y demás, pues esta persona es como, sí, qué chévere, jajaja, pero no estoy cumpliendo realmente porque ahí no hay disposición emocional, ¿sí? Ok. Ok. Y Es usualmente las este. personas que son como turistas emocionales, pues son aquellos que están recién terminaditos de una relación, Ok. que vienen desgastados de haber terminado o están pasando por un duelo y no Viene saben cómo quemada. estar Que la vida solos. los aporreaba. Exacto, llegan aporreaditos y de pronto llegan a estar con una persona que lleva soltera durante mucho tiempo y cuando llega alguien que te dice como, ay, sí, chévere, y empezamos a salir y empiezo a comportarme de cierta forma, pues es como, qué chévere, y la persona que está soltera durante mucho tiempo podría llegar como a ilusionarse, ¿no? Ilusionaste. Claro. Y sobre todo a querer quedarse Ujú. como en esa relación, a pesar de que la La otra persona parte. está como Cero. eso, turista. Es decir, yo solamente estoy aquí Wow. de visita y Ujú. si ya hay un momento en el que me siento incómodo, es como, bueno, me voy a ir en cualquier Adiosito. momento o me puedo ir en cualquier momento porque mis planes de viaje, de la vida, Me cambian. encanta, me encanta, me encanta. O sea, me encanta el término más no ese tipo de personas. Sí, de acuerdo, Claro, de ¿no? acuerdo. El término está buenísimo. Sí, Ajá. sí, tú me haces sentir los beneficios que yo puedo tener de ti, pero no contigo. O no es Sí. algo en ti que Ujú. directamente yo esté eligiendo. Claro, Ujú, entonces me puedo quedar por los beneficios de la ciudad, ujú, por el clima, sabes, por todo lo que hay que hacer, pero ujú, no asumo responsabilidad ujú. de este vínculo que se empieza a crear. Ok, Exacto. yo creo que esto es algo que se puede presentar muchísimo, la verdad, y es porque quizá como lo hablábamos en otros podcasts, finalmente es lo delicioso.
O sea, me refiero a Sí. cómo es el postrecito del almuerzo. No va a haber pelea, no va a haber conflicto, no va a haber acuerdos, no va a haber cero que negociar. Si no me gusta, o sea, cero, me voy para otro hotel y continúo turisteando. Exactamente. Sí. Exactamente. Pero finalmente, ¿cuánto daño nos termina haciendo esto? Sí. Sí. Es muy doloroso. De nuevo, porque es el comportamiento que tienen estas personas es como si fueran otros ciudadanos. Entonces, por eso quiero que lo hagan y en su mente lo empiecen a conceptualizar como cuando uno ve a un turista en una ciudad. ¿Sí? Entonces, está muy maravillado y puede que diga, ay, no, es que me encanta esta ciudad, que no significa necesariamente que se vaya a quedar a vivir en esa ciudad. Y a veces se podrían las personas llegar a ilusionar por lo que dicen. Entonces, claro, tú me encantas, me gustas, y terminar diciéndote luego como a la semana, como, pero yo no quiero una relación contigo. Y entra un poco la mente en conflicto porque es como, pero si me dijiste que te gusto y que te encanto, ¿por qué no quieres tener una relación conmigo? Y acá yo creo que también viene algo y es muchas veces incluso ese casi algo no llega a decir me gustas, me encantas, sino es de te tiro como esas indirectas de oye, qué rico pasar el tiempo contigo, me encanta verte, vamos a hacer planes, pero en ningún momento hablamos de relación acá, ¿sabes? Como que tú y yo nunca, pero te estás enamorando. ¿En qué momento te estás enamorando? Si solo te traía rosas, si solo te invitaba a salir, si solo cuidaba de ti, pero tan raro que te confundiste. Te confundiste. Ajá, Sí. ok. No al facial. Hay que matarlos. Ahora, hablemos de qué es un casi algo o qué es un casi nada. Empecemos a llamarlo, yo les propongo algo, les propongo un sueño. Casi nada, sí. Dejen de llamarlos casi algo. Casi es nada. como, son casi nada. Entonces es casi no pasa tiempo contigo, casi no habla contigo, casi no tienen acuerdos, casi que llega a comprometerse, pero es solamente como bajo los términos y los tiempos de esa persona. Ajá. Eso nada, Es no un estás casi nada. viviendo nada. Eso y nada lo mismo. Una compañía ahí como por conformismo. Ajá, total. Creo que algo que pasa aquí y de pronto viene como resultado de eso es casi nada, de esas interacciones, es que se mueren muchas cosas antes de nacer. Porque aquí mi cabecita voló y voló un montón y yo me creé una historieta. Y finalmente eso se murió porque ahí nunca hubo nada. Entonces, creo que parte del impacto emocional y de lo que nos puede llegar a generar tanto dolor es que posiblemente yo llegué a enamorarme de algo que creé en mi cabeza, de un idealismo o también muy real, de estas señales muy confusas que este ser humano me empezó a brindar. ¿Sí? Y eso hace que, claro, pues yo finalmente me termine enganchando a una persona. Ahora bien, ya lo veremos más adelante porque genera como esa inestabilidad emocional tan dura. Bueno, en redes sociales lo hablan mucho y se han dado cuenta de las personas por su propia experiencia que a veces termina siendo más doloroso el duelo de esos vínculos Casi nada. que de una relación estable y duradera, que se supone que debería doler más, pero acuérdense que la mayoría de las cosas en la vida no se ajustan como esas reglas que uno tiene sobre lo que debería ser. Entonces, hablemos un poquito, Ale, sobre cuáles son las características de esos vínculos y de las consecuencias que tienen esos vínculos. Pero entonces, para hacer esto que no se convierta como en una clase magistral un poco aburrida, nosotras lo que vamos a hacer es contar pedacitos de nuestras experiencias con nuestros casi nada, para que ustedes sepan identificarlo y que ustedes digan, entonces lo que yo tengo es un casi nada. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, no sé. ¿Qué ¿Quieres empezar? características? Empecemos por la, la dinámica que hay en cuanto al tiempo que se pasa con los casi nada. Yo creo que yo tuve un último casi nada. Uy, Dios mío, no. Dios mío. Haberme purgado me hubiera salido más barato. Sí, amiga. Fue terrible
Finalmente, porque como que su característica o el tiempo que pasábamos, igual era algo terrible, o sea, nada, cero porque era una relación de poder ahí, nada que hacer. Ok. Pero el tiempo que llevaba eso ni siquiera era mucho tiempo, pero vamos a eso que era intermitente. ¿Sí? Entonces, estoy pendiente de ti, claro que sí, esto, lo otro, no sé qué, cuando salimos, cuando esto, no sé qué, y de pronto ya no estaba, ¿sabes? Y entonces cuando yo decía, tan raro, ya no está, y de pronto, hola, ¿cómo estás? Y entonces te vendo el cielo, te vendo las estrellas, Que además ¿sabes? es eso, es como, no es Tú lo sabes. solamente que yo vaya y venga, Ajá, sino que además cuando llega es un nivel de intensidad mayor, gigantesco. ajá, Entonces, lo que me pasaba a mí con esta persona era que me respondía los mensajes o las llamadas solamente cuando estaba desocupado, es decir, no tenía estaba como, desparchado, pues. estaba desparchado, sí. Es decir, no era algo que él estuviera eligiendo hacer, como yo Ujú, elijo llamarte y hablar contigo, ok, ¿no? Cuando me es un poco inconveniente, pero estoy eligiendo que hagas parte de mi vida, no, es como ahora ya en lo último, cuando ya no tengo absolutamente nada más que hacer, entonces ujú, ahí es cuando te te respondo y me respondo. relaciono contigo. Ok, Y el tema es que mientras se daban como esas llamadas y demás, era como un poco distante, a veces también un poco tosco, pero ajá, ahí está el tema y es cuando nos veíamos. Entonces eran citas que duraban 3 y 4 días. Entonces ok, era como, y no sé qué, te quedas aquí conmigo y desayunamos y salimos y me presentas a tus amigos y voy y te acompaño a hacer tus actividades de la cotidianidad y tú me acompañas mientras yo hago mis actividades de la cotidianidad. Em, y de repente es como listo, pasaron esos 3, 4 días que yo ya estaba como con el amor aquí a este tope. será mi ser amado. Ajá. Em, y de De repente pronto, cero. ya no. Cero, cero, cero. Entonces, ni mensajes, ni llamadas, ni salidas. Y por lo tanto también como la sensación de vacío que quedaba Ujú, y de extrañar al otro era mucho más fuerte. claro. ¿Y por qué? Porque es que mi cabecita empieza a decir, bueno, un día bien, la pasamos súper chévere, todo muy bien, al otro día bien, todo está hermoso, nos acompañamos, cuarto día bien, quinto día ya no está. Y Ujú, espero por qué. ujú, Y ahí es donde, pues, principalmente se empieza a generar esa ambivalencia de un montón de preguntas en mi cabecita de, pero ¿qué pasó si veníamos bien, si todo estaba, eh, no sé, empatizando muy bien, si nos estábamos comunicando bien, todo estaba muy bien? ¿En qué momento ya no hay nada? ¿Sí? Entonces, finalmente como que llegamos a un punto donde se intenta construir de todo y ya tenemos, no sé, las bases del edificio y de un momento a otro ya se se quedó para eso la así. hora. Es como ya no hay más recursos. Ni siquiera hay más recursos, ya no hay nada. Ya se cayó. Sí, nos robaron todo. Se llevaron el celular, todo. Ajá, Claro, pues finalmente mi cabecita puede llegar a decir como, venga, pero ¿qué pasó? ujú, Sí. ujú. Y como esto vuelve, pues eso lo hace un poquito más complejo. Exacto. Entonces, Sí. hay momentos donde lo recibes, eso que es tan satisfactorio y gratificante, que es la compañía de la otra persona, la atención de la otra persona, los planes súper divertidos, los besitos, los abrazos, todo lo que hay en medio de eso, porque además Ujú, no solamente como salir, sino que también había un comportamiento de tipo romántico afectivo, ¿sí? Entonces, el que se quede viéndote ujú. así como... Así como cuando miras la que hamburguesa. te coquetee, que te diga, ay, no sabes lo mucho que yo te admiro. No, Ah, heavy. Mal. Sí. sí, que eso, pues que hayan besos, abrazos, Ujú, que me tomas de la mano. Esas cosas que son como muy de comportamiento de parejas, ujú. es otro de los, Enganches. exacto. Sí, Porque es claro. como, bueno, es muy gratificante para la mayoría de los seres humanos como ese tipo de contacto. Claro, finalmente me estoy sintiendo vista, Ujú. ¿sabes? Me estoy sintiendo importante, valiosa. Está funcionando esto muy bien porque esto está yendo a la Claro. maravilla. No, y además a nivel Ujú. como biológico, pues es como, está muy rico, es Sí, decir,
se siente muy bien los besos, se siente muy bien los abrazos, se siente muy bien que se queden viéndote, se siente muy bien que te halaguen, es como, pues es quiero más. inmensamente gratificante. Claro, totalmente, quiero más. Y la vaina es que ya no hay más. Exacto. Sí. Y eso en psicología tiene un nombre. Refuerzo intermitente. Y aquí vamos a citar al señor Skinner, muy desde el más allá. Y resulta que Skinner fue un psicólogo estadounidense donde el man empieza a desarrollar una teoría del condicionamiento operante, que es básicamente poder entender cómo el comportamiento humano puede empezar a modificarse o cambiar a partir de consecuencias, bien sean refuerzos y castigos. Y aquí viene un poquito el tema de como la caja de Skinner y todo lo que este man hizo para empezar como a crear su teoría. Entonces, quiero que se imaginen... paréntesis. Esto que les va a explicar Aleja hace parte de lo que nosotros sabemos acerca de cómo un organismo, en este caso nosotros como seres humanos, aprende. ¿Sí? Y que es el aprendizaje, es una asociación de dos cosas, ¿sí? Totalmente. Y ya está. Sí, bien. Continúa. Entonces, este man empieza a hacer unos experimentos con ratitas donde quería ver si en efecto ellos modificaban su conducta a partir de consecuencias, refuerzos y castigos. Del tipo de consecuencia. Del tipo de si consecuencia. era aversiva o si era como gratificante, chévere, riquita. Y resulta que el man empieza, quiero que nos imaginemos como que hay una caja de Skinner, ¿sabes? Como que hay unas ratitas y esas ratitas tienen acceso como a una palanca. Imagínense como alguna palanquita. Y en unos, cuando palanqueaban las ratitas, salía comida. Entonces, a medida que salía comida, que era algo gratificante, chévere para ellas empezaban a palanquear más. ¿Por qué? Pues porque finalmente su conducta se veía muy ligada a esto está siendo chévere, esto está siendo gratificante, dame más comida. O sea, había un aprendizaje de si yo hago Palanqueo. esto, voy a obtener esta consecuencia que para mí es apetitivo. Es chévere. Por otro lado, habían otras ratitas que también palanqueaban, pero no tenían comida, sino que tenían, ¿cómo era? Choques eléctricos. Choques eléctricos. Esos. Choques eléctricos. Ay, no, yo no podría hacer eso. Yo creo que lloro con esas ratitas. Y pues en el momento en que ellas empezaban a tener esa descarga eléctrica, empezaban a evitar volver a palanquear. O sea, es como no está siendo chévere. Voy a palanquear, pero esto me va a doler a mí, ¿saben? Y ahí es donde podríamos ver que según el tipo de consecuencia, ellas empezaban a modificar esa conducta. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa con esto? Es más como que tengan las ratas que ver con nosotros. Sí. Pero tengan en cuenta una cosa. Esto está llevado a las raticas que tienen un sistema de aprendizaje parecido al nuestro, pero no es igual porque nosotros tenemos lenguaje, ¿sí? Eso hace que nuestro aprendizaje o nuestra forma como de modificar el comportamiento no es solamente a través de consecuencias, sino tiene toda una connotación un poco más compleja. Total. ¿Sí? Y que esas raticas pues ya habían tenido como un poco ese aprendizaje de cuando yo hago esta acción, entonces voy a obtener como esa consecuencia que es apetitiva para mí, ¿sí? Pero hay diferentes formas en las que uno puede generar como o modificar como el comportamiento de ese animalito, ¿sí? Entonces, habían otras que era como de espera no sé qué, que era como la ratica tenía que ir haciendo como, teniendo una concepción un poco del tiempo, entonces como pasados 5 minutos es que puedes volver a palanquear, o si hay una luz encendida, es solamente cuando esté esa luz encendida que vas a poder palanquear para obtener la comidita, pero si la luz no está encendida y tú vas y palanqueas, no vas a obtener. Entonces hay diferentes formas como de ese aprendizaje, ¿sí? Total. No estamos reduciendo los seres humanos a las ratas, porque esa es una de las como críticas que se hace al conductismo,
desconociendo que no estamos diciendo que los seres humanos funcionen exactamente igual. Sí, ¿Sí? como ya no nos pongamos tan, o sea, calmemos. No somos Cálmese. ratas, sí, sí, solamente que de alguna manera eso tiene muchísimo que ver con nosotros, Sí. ¿sí? Porque finalmente, si se dan cuenta, así es como funcionamos. Gran parte es como de, entonces yo veo que este chico me escribe, yo veo que esta persona está como muy interesada en mí, todo esto me está dando eso que es gratificante, esa comidita. Y pues eso va a aumentar mi comportamiento, todas las sensaciones chéveres de, ay, sí, qué perfecto. Me lo quita y pues la ratita que iba a hacer, empezar a palanquear mientras estaba aprendiendo. Y palanqueaba como loca porque no me están dando comida, hasta acá siempre me estaban dando comida. Ujú. Que finalmente ahí es donde viene como esa ambivalencia que nosotros empezamos a experimentar cuando palanqueamos y no viene la comida. ¿Sí? Es como, pero ¿por qué? Si yo estaba haciéndolo muy bien, todo estaba funcionando bien, estaba teniendo el resultado que yo quería, pero de un momento ya no hubo más. Eso precisamente es lo que hace que me enganche. Y relacionándolo un poco con eso, es casi nada, vienen esas relaciones yo-yo, ¿sí? Que finalmente es donde te cogen, te tiran, te vuelven a coger cuando quieren, medio te suben, medio te bajan, pero finalmente no es una relación de cojo, tiro, sino que juegan un ratico contigo y te vuelven a... Te sueltan. Te sueltan, te vuelven a coger cuando quieren, pero es como muy ambivalente. Y finalmente, baila. Ninguna relación se establece o se fundamenta en la ambivalencia, nunca. Porque todo lo que es ambivalente me va a llevar a tener ansiedad. Exacto. Tener desespero. Lo que sí va a generar es una especie de obsesión, ¿m? Porque al no saber con claridad en qué momento es que te van a soltar el reforzador o lo que es gratificante para mí, yo me voy a mantener de forma constante haciendo esas cosas, ¿sí? Y cuando ya la persona suelta, entonces yo no sé qué de todas esas cosas fueron las que hizo que esa persona me diera nuevamente su atención. Como si el hecho de que alguien me dé algo gratificante como su compañía y su atención dependiera solamente de mi comportamiento, y eso es lo que a veces no entendemos de ese tipo de vínculos, que a diferencia de las raticas, hay un investigador que está soltándole como la comida basados en lo que ella hace, ¿sí? Sí. Pero las relaciones de como No. afectivas no funcionan de esa manera. Que el otro me dé esa atención y que el otro me suelte como un poco esas cosas que son gratificantes para mí, están dependiendo solamente y exclusivamente de esa persona. Totalmente, sí. No tiene nada que ver conmigo, ni si es que soy más atractiva, ni es que soy más interesante, ni es que es por Sí. el ritual de 2 horas de skincare que estoy haciendo en la mañana y las 4 horas de gimnasio que me estoy tirando y el hambre que Cero. estoy tirando solamente No. para verme divina y ajustarme lo que me gusta de esa persona. Y ese es el tema con los casi algo. Y es el por qué muchas personas podrían caer en tener una sensación de un vacío muy fuerte, porque es, aparte de que estás en ese momento como de, ¿cómo se llama? Cuando te quitan algo y estás como... Como No una es, no es abstinencia. inanición. Ajá, estás en abstinencia de eso que es reforzante. Ujú. Y aparte de eso, estás perdiendo mucho de lo que tú eres o de la forma en la que usualmente te comportas para ajustar el comportamiento y ver cómo es que puedo volver a obtener eso que me Tu gusta. atención, tu bola. Pues Sí. obviamente que la sensación de vacío a nivel como existencial es mucho más fuerte porque no estás yendo en función Sí, de claro. algo que sea realmente valioso para ti o algo que tú em, valores más allá de la meta de la atención de esta persona, ¿sí? Qué Entonces, heavy. por eso les decíamos al principio como, ¿cómo pretenden ustedes no sentir vacío? Y creo que eso se lo escuché alguna vez a Sara Belén, que es como otra psicóloga que también hace divulgación, y es increíble. Y ella decía, ¿cómo pretenden ustedes no sentirse perdidos a sí mismos? O Sí, vacíos cuando termina una relación, o inseguros en una relación, si los primeros que se abandonan son ustedes a nosotros. ustedes mismos para mantener esa relación.
tiene mucho sentido que yo me enganche porque es una persona que está, pero no está, pero está 2 meses, pero 3 meses sí, pero uno no, pero dos sí. Finalmente estoy confundida, ¿sabes? Y en algún momento se va, pero en algún momento vuelve y eso hace que finalmente sea un dolor aún mayor, porque no voy a saber en qué momento va a volver, pero seguramente sé que va a volver y no sé en qué momento se va a ir, pero sé que se va a volver a ir, ¿sí? Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con los apegos? Mm, tengan en cuenta que es cierto que la teoría del apego podría verse como pseudociencia porque no tiene como la suficiente Como como base. base científica que se demuestre que sea así. Ujú. Sin embargo, es algo en lo que se viene trabajando, ¿sí? Eso no significa que porque algo no tenga como toda la evidencia en este momento, entonces es algo que no debería ser como tomado en cuenta o que debería ser como rechazado a Ujú. rajatabla, ¿sí? Em, Porque lo mismo pasó con terapia de aceptación y Ujú. compromiso, es decir, Básicamente como... con todas mientras terminaban Exacto, de exacto. investigar. Ajá. Sí. Em, la teoría del apego nos habla sobre la forma en la que nos vinculamos con otros seres humanos, pero además es un proceso que atraviesa absolutamente todo en nuestra vida, ¿sí? Ok. Y tengan en cuenta que esa vinculación que tenemos con otros es lo que permite que tú y yo nos sintamos conectados, que tú y yo tengamos Ujú. una relación. ¿M? En ese sentido, el apego, pues es algo que es sano y que es necesario Necesario. para nuestras relaciones como seres humanos, ¿sí? Tengan en cuenta que nosotros como seres sociales, ¿sí? Somos Necesitamos de relacionales. relacionarnos con otros porque nos ayudamos a regularnos emocionalmente los unos a los otros, necesitamos del apoyo de otras personas. Am, Hay mucho de nuestro sistema nervioso que también puede regularse Ujú. con el contacto con otros, ¿sí? Sí. Es decir, pues tenemos unos beneficios cuando estamos vinculándonos. Ujú. Sí, sí, sí. El tema es que hay diferentes tipos Tipos. de apego y el tema del apego, si lo queremos ver de forma conductual, es como el resultado de lo que sería el modelamiento que tuvimos sobre cómo eran las relaciones Ok. o cómo nos vinculábamos con otros, ¿sí? Ujú. El modelamiento es Como vimos. un proceso que nos explica sobre cómo es que una persona adquiere un comportamiento, ¿sí? Ujú. Entonces, una persona lo puede adquirir por modelamiento, es decir, tuvo un modelo que se comportaba de una forma determinada, que le dio como ese aprendizaje y por lo que yo vi, entonces repito un poco eso, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, está el apego seguro, está el apego inseguro, está el apego desorganizado, está el apego ambivalente, que me gustaría que lo profundizáramos más bien como en otro podcast, Ujú. pero esos tipos de apego que vienen sobre cómo nosotros tuvimos esos modelos Sí, sí, de sí. conducta no son estáticos, Ujú. ¿sí? Uno Sí. podría entrar a tener una relación de pareja em, y que muchos de esos comportamientos se modifiquen, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. yo tuve alguna vez una relación de pareja, es decir, sí habíamos ya como consolidado y puesto la etiqueta, es decir, era algo formal, Mm. pero nos comportábamos o esa relación tenía una dinámica muy de casi nada, Ok. ¿sí? Entonces, eh, el man me terminaba cuando quería, sobre todo No. cuando tuviera como opciones para salir ese fin de semana y para no ser infiel, entonces cortaba. ¡Ay! Se pasan. Subía las fotos en Facebook sabiendo que yo podía verlas. Y a mediados de la semana volví y me buscaba diciendo como que yo era el amor de su vida, que efectivamente no hay nadie como yo. Y ahí estaba yo volviendo con este hombre. Ok. Entonces, tuve comportamientos de ser como muy reactiva frente a cualquier cosa que él
pudiera decirme, y cuando íbamos por la calle, él era muy de, estás viendo hacia adelante, y de repente había un hombre, entonces como, lo estás viendo a él. Entonces eso hacía que yo tuviera que estar viendo como hacia el piso todo el tiempo para que él no fuera reactivo. Y yo, pues por estas cosas que él hacía los fines de semana y demás, obviamente también era como súper celosa y de, la estabas mirando y tú, ¿por qué te quedaste con tal persona? Y tú, ¿por qué estás hablando en la universidad con X, Y, Z? Y me acuerdo de pasar noches con un nivel de ansiedad muy, muy fuerte. Cuando discutíamos o cuando empezaba él como a alejarse, que yo sabía que lo que venía era que me iba a terminar por X razón, ¿sí? Ok. Y yo no venía de un tipo Como estas dinámicas, pues. modelos de relacionamiento así. De hecho, bueno, mis papás tuvieron como sus cosas en su modelo de crianza, pero a nivel emocional y afectivo, lo que yo tuve como modelo de mis papás como pareja y de cómo ellos se relacionaban conmigo era algo muy, em, como muy, muy contingente. Es decir, no había esa intermitencia. Lo que sí es que yo generé como una hipersensibilidad a notar los cambios que había como en mis papás, porque eran muy jóvenes, eran un poquito reactivos a veces. Ok. Y eso hacía que yo como chiquita pues tuviera que estar como atenta para modificar mi comportamiento y evitarme como ciertas consecuencias, ¿sí? Ok. Eso en ambientes que fueran muy intensos pueden generar lo que es como un apego inseguro, ¿sí? Sí. En donde yo no sé en qué momento me vas a abandonar, como por ejemplo en casos donde hay hogares con negligencia, donde hay abandono, donde no se le anticipa a los niños como lo que va a pasar, donde hay violencia, porque sí, porque no. Pues eso genera esa intermitencia que le pasa a la rotica y que nos pasa en los casi algo. Es como no sé en qué momento me vas a golpear, insultar y demás, pues tengo yo que estar como chequeando constantemente y eso hace que esté como ese sistema de lucha y de defensa siempre activo. Y sobre todo una mente mucho más interpretativa porque está como en mente emocional constantemente. Entonces es como yo estoy interpretando que si esta persona me respondió y no me envió un emoji, entonces significa que ya no me quiere y empiezo a experimentar la ansiedad como si fuera a dejarme, ¿sí? Sí. O como si ese vínculo fuera a terminarse y es como lo peor porque es un poco como volver a conectar con esa historia de vida en la que sentí mucho dolor o mis necesidades no fueron cubiertas o me sentí en riesgo, porque uno siendo niño necesita de que sus cuidadores sean estables, sino que estén como a veces te doy comida y a veces no, a veces te doy mi atención y a veces no, dependiendo de cómo me fue en el trabajo, si estoy estresado o no. Em, y les cuento, yo no venía de esos niveles como, o no tenía como un apego inseguro con mis papás, pero estando con esta persona fue como que se me activó durísimo. Mis parejas siguientes, ustedes se imaginarán que a pesar de que fueron muy buenas parejas, la sufrieron porque yo venía con esto un poco activado hasta que llegó el que fue como mi última pareja y yo con él experimenté un apego seguro. Entonces él podía estarme respondiendo a las 3 de la mañana o no responderme como casi en toda la mitad del día porque estaba trabajando y yo fresca como una lechuga, es como la mejor relación que he vivido. Pero a eso es a lo que vamos con, eh, si ustedes están experimentando este nivel de ansiedad, de hipersensibilidad, de reactividad, del temor a estar solos o solas o soles, o si antes se sentían muy bien en la soledad, pero ahora es como que no aguanto estar sola, y están en medio de casi algo, pues puede ser que sea consecuencia justamente de eso. Entonces, esa es otra de las características de lo que uno vive cuando está con un casi algo, es como hay mucha ansiedad, estás mucho más reactivo, reactive, estás mucho más atento a ese tipo de cambios, como que sientes que cualquier cosa que pase con esa persona arruina un poco tu día.
Sí. Eso es como un tipo de apego quizás más inseguro, ¿sí? Y que podría modificarse si el contexto te lo permitiera. Pero si ese contexto no cambia, pues es un poco lo que nosotros sabemos. Es el contexto en el que te enfermaste no es un contexto en el que vayas a sanar. A sanar. Totalmente. Diciendo sanar, pero a lo que nos referimos con sanar conductualmente es cómo cambiar el patrón de comportamiento. De una de las consecuencias que empezamos a enfrentar cuando nos damos cuenta de que de verdad esto ya no va para un casi nada. ¿Sí? Porque es como que lo tuve, lo pude haber tenido más, pero ya no está. ¿Sí? Es como, no sé, si uno se fuera a ganar una lotería, como que ya casi lo tengo, casi lo doy, casi estuviste a esto de ganarte lo que quisieras, pero de pronto ya no está. Entonces es como, ya hice planes con eso. Y lo feo que le juega eso a la mente, porque entonces es, ¿a quién le va a gustar perder reforzado? Entonces, claro, se presenta como si fuera un supuesto problema. No tiene que ver con que la herida de la infancia y del abandono y no sé qué, es como solo no nos gusta perder reforzadores y si esta persona se me va, voy a perder un reforzador. No nos gustan las pérdidas a los seres humanos, mucho menos a la mente, entonces la mente entra en modo solucionar problemas. ¿Y cómo soluciona ya problemas? Como uno soluciona problemas, entonces uno ve todas las alternativas y claro, entonces empieza, y si intentas esto, uy, pero imagínate hacer esto. Y si lo escribes. Y sobre todo si ustedes tienen como muy instaurados mitos del amor romántico, de estos actos de amor, de ir a costa de su economía, de su bienestar, de su valores, tiempo, poniendo en riesgo sus amistades, otros vínculos, su trabajo, es como no importa todo porque yo voy detrás de esto. Pues obviamente va la mente a empezar a mandarlos a hacer cosas bien curiosas y bien extremas, y ahí es cuando uno tiene muy buenas anécdotas para contar con sus amigos, pero listo, uno dice, bueno, estando chiquito, tal, pero ya que te lo pases una y otra vez como teniendo este tipo de interacciones, creo que puede llegar a ser desgastante y que eventualmente se empieza a crear una idea de entonces es difícil amarme, entonces no soy una persona para tener relaciones, o el amor no está hecho para mí. Otra característica de los casianos. Entonces, por supuesto que vas a sentir ansiedad, mi rey, mi reina, mi reine. Sí, claro, total. Aquí, algo que mencionabas ahorita que me parece también importante que podamos aclarar es que a veces nosotros empezamos a tener este tipo de interacciones con esos turistas emocionales sin preguntarnos qué tan disponibles emocionalmente están. ¿Sí? Y es que yo a veces pienso que no debería ser una hoja de vida para una relación. Es como, por favor, marque con una X si está disponible emocionalmente. Alguna vez alguien me contó que hay una dinámica en un lugar para tener citas rápidas. No era como citas rápidas, pero llenaban una hoja de vida. Buenísimo. Y se la pasaba como a la persona que le interesara, como si estuviera en un proceso de contratación. Eso me parece bueno. O sea, la verdad es que uno se ahorraría mucho. Aleja. No, claro. ¿Has ido al psicólogo? Sí, no. ¿Estás entusado? Sí. ¿Tu última relación? Uno, miren, sí, normalicen hacer esas preguntas en las primeras citas. Total. También para que ustedes digan, yo me abro de aquí. O naturalicemos hacer diapositivas. Yo haría una presentación. Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer un poquito esa disponibilidad emocional en la otra persona? Porque a lo que hay un término ahorita como muy a todo el mundo y es dejamos que esta vaina fluya. Esa vaina no es fluye. No y sí, una de las características que tiene una relación sana es que es una relación condicional. Cualquier relación. O sea, cualquier relación, ¿sí? Estamos de acuerdo. No hay vínculo que sea incondicional y que sea sano. Es decir, sí, listo. Váyanse lo incondicional. Y ojo con cuáles son las condiciones. Yo no estoy diciendo, entonces los males tienen que ganar no sé cuánto dinero, si no, yo no voy a salir contigo. Esas condiciones no son a las que me refiero. Me refiero a, yo tengo unos mínimos
y tengo unos innegociables. Ajá, Y los totalmente. invitamos a que empiecen a hacer este proceso de autodescubrimiento, Ujú. como piénsense un poco cuáles son esos mínimos de lo que yo quisiera encontrar en cualquier relación, ¿sí? Y cuáles son las cosas que yo no estaría dispuesto o dispueste a negociar. Ajá, Porque esos límites son los que van a ser las condiciones bajo las cuales ustedes van a entregar y abrir su corazón, sí. o por el contrario, no. ¿M? Y yo creo que una muy buena forma de darse cuenta si ustedes no están en disposición emocional, sobre todo para entrar en una relación afectiva, es si están teniendo mm, como muchos más, ¿cómo decirlo? Como muchos más innegociables, Ok. Con poca flexibilidad. como que ustedes notan que hay una poca flexibilidad. Y eso Ok. no significa que estén mal. A ver, ya si, no sé, pasa un año o 2 años, ustedes siguen como con lo mismo, pues ya eso significa que hay como más patrón de rigidez psicológica, no es de Ujú. indisposición emocional. Pero noten que al final vincularse con una persona para que potencialmente sea su pareja involucra un compromiso Sí, importante. Involucra que totalmente. yo esté en disposición de revisarme, porque es que al final cuando yo me relaciono, sobre todo en una relación de pareja, eso va a mover y va a ser como espejo de muchas cosas mías, ¿sí? Ujú. Sí, sí, Entonces, sí. el poder yo sentarme con el malestar de ver cosas mías como de, es que el problema no eres tú, sino que yo soy demasiado inflexible con respecto a estas cosas y necesitamos llegar a un acuerdo, necesitamos tener conversaciones incómodas y a veces, aunque yo no quiera, lo que es importante para mí es tener esta relación contigo con ciertas cualidades, entonces me muevo a pasar tiempo de calidad, aunque lo que quisiera es quedarme echado todo el día en la cama. Bebiendo. Ese Ujú. tipo de cosas es lo que mide si uno está realmente como en disposición emocional o no. Y la forma en la que ustedes pueden evidenciarlo en otra persona, pues es lo mismo. Es Sí, qué tanto están em, entrando dispuesto. en estas conversaciones que son incómodas, qué tanto está realmente permitiendo que nos escuchemos o que lleguemos a acuerdo, qué tanto está cumpliendo con esos acuerdos. Ujú. Si ustedes están en una relación con una persona o están saliendo con una persona y están teniendo que hacer acuerdos 3, 4, 5 veces, quizás la pregunta no es qué es lo que está fallando con el acuerdo, sino si la otra persona se está comprometiendo con algo que en realidad no puede darles, porque a veces también pasa eso, y es, yo puedo comprometerme contigo a que vas a ser como mi única amiga, pero en realidad es algo que yo no puedo hacer. Ujú. ¿M? Así Entonces, es. a veces las personas no tienen suficiente nivel como de conciencia sobre esas cosas que se imposibilitan. ¿M? Sí. Y creo que esa es una de las características que podría tener un turista emocional. Ujú. Muy Es de acuerdo. eso, como yo me comprometo y te digo, así, listo, preciosa, hagamos eso. Ujú. Eh, pero no, porque es Cero. como, yo estoy aquí No me pasando el interesa. rato, estoy súper chévere, Ujú. ya está. Sí, creo que finalmente tiene mucho sentido mm, que ellos lo tomen de esta manera porque no hay ninguna necesidad o ninguna, Como un compromiso real. con ningún compromiso y ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna, o sea, que sea voluntario para ellos tener ese compromiso, disposición. Ninguna disposición de tener compromiso, solamente están conociendo allí, lo otro, ta, 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 ta. Ujú, ¿Sí? ujú, Pero entonces, mis queridos, quiero que vean un poquito que finalmente eso es lo que nos daña el coquito. ¿Sí? ujú. O sea, el impacto emocional es realmente tan duro Sí. porque es como que todo está perfecto, todo está, aquí fue, todo muy bello, Ujú, y de un momento a otro es como ya no tenemos nada. ujú. También la invitación es a revisen en términos de conductas, es decir, acciones Mm, visibles. sí, Si esta persona está mostrándoles a ustedes disposición emocional o no. Y si no, yo creo que quizás la decisión más sabia, aunque duela un poquito el corazón y que vayan a huyan. extrañar a esa persona, es Salgan de ábranse ahí. de ahí. Sí, totalmente. O sea, Y si usted no sí. está tampoco en disposición emocional y se da cuenta que están teniendo que hacer acuerdos una y otra vez, usted está rompiendo esos acuerdos, pues
quizás es preguntarse a sí mismo como realmente con las cosas que yo me estoy comprometiendo, ¿puedo dárselas a esta persona? Ajá. Y si no, mejor también, Sí. ábranse de ahí, para Sí, no o hacer sea, perder tiempo al otro. ahorrarse un montón de dolor emocional y dolores de cabeza también, porque pues finalmente es algo que no va a perdurar. O sea, ninguna relación se fortalece en la incertidumbre, jamás. Ajá. Entonces, muy buen tema. Sí, pero además, eso nos da pie también para hablar sobre los límites. Sí, total. Creo que ahorita, como lo mencionabas, de tener nosotros nuestros negociables y nuestros no negociables. Porque cuando uno no sabe para dónde va, cualquier puede decir. Cualquier vuelo sirve. Sí. Pero entonces, algo que yo he escuchado mucho en terapia es como de, yo prefiero no comunicar lo que me incomoda por evitar problemas. Y es que hemos asociado muchísimo el hecho de colocar límites igual a problemas, ¿saben? Y seguramente hemos asociado eso porque pues hemos crecido también en un contexto que no le gusta que le coloquen límites, Ujú. ¿sí? Cosa que cuando yo coloco un límite o digo esto no me gusta o estoy de acuerdo con esto no, podría ser en esto, pues se puede generar un conflicto y eso no es gratificante. Como no es gratificante, pues yo prefiero no terminarlo haciendo, Ujú. ¿sí? Pero pues es que es indispensable poner límites, o sea, en todas las relaciones, ¿sí? Entonces finalmente terminamos teniendo relaciones sin límites, relaciones sin nombre, relaciones sin condiciones, relaciones sin acuerdos, con esta creencia de si yo los comunico, pues esto va a generar problema y así ya no voy a tener nada tampoco. Ujú. Y Lo más, pues, sí, pero perdón, y pues no tuvimos ni límites ni relación, amigos. exacto. Y lo más paradójico es válido que uno tenga el objetivo de mantener una relación Ujú, y guiado por ese objetivo yo haga o deje de hacer ciertas cosas, pero lo paradójico de los límites es que se supone que no los comunico para no dañar la relación, ujú, pero si es que estoy teniendo momentos donde me siento inconforme con lo que está pasando en la relación y me quedo callada para cuidar la relación, eventualmente lo que va a pasar sí, es que estalles y que la forma en la que comuniques eso que podía haber sido una conversación un poco más tranquila, sí, ah, resulte siendo algo muy hiriente para la otra persona y ahí sí se dañe la relación. Entonces eso es sí, como ustedes van sí, en cicla, ¿no? Y entonces hay una llantica que va como, como cargando un poco más las cosas y pasan un bache y pasan otro y empieza a llenarse como de chichones un poco esa llanta, ujú, pues eventualmente hay un momento donde la llanta va a parar y ya no va a poder seguir como el flujo de la ujú, cicla, ¿sí? Así mismo va a pasar con las relaciones cuando no se establecen como esos sí, límites. Entonces, total, quizás lo que mejor uno puede hacer para cuidar un vínculo es establecer límites. toda la vida. Sí. Y quizá más en estas turistas emocionales, porque incluso Ujú. terminan siendo turistas emocionales porque terminamos reforzando su conducta, porque no ponemos Total. límites. Entonces Entonces, todo acuérdense es, del ratoncito. ajá, Claro, entonces, am, si el ratoncito lo hiciera, ¿sí? Como viene y palanquea, cada vez que quiere, quiero verte. ¿sí? Y yo sí, claro. Ajá. Pues claro que va a volver a esa caja una y otra vez, pero em, si no está en disposición de nada, pues solamente está viniendo por lo que tú le des, Ujú. de nuevo los beneficios, pero no está detrás de la relación que pudieran construir entre los dos. Ajá, totalmente de acuerdo. Entonces, finalmente, pues esa persona va a seguir turisteando por todo el mundo y Ujú. realmente es muy doloroso. Exacto. Acuérdense entonces que los límites van a ser Sí. fundamentales para, si Cualquier ustedes quieren relación. cuidar esa relación por X o Y motivo, pues es como, listo, cuiden la relación, pero cuídense también a ustedes mismos. Y al final, un límite es algo que no se establece para los demás, sino que es una guía sobre cómo es que yo me voy a comportar Ujú. para cuidarme dentro de este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, Total, no sí. es el valórame, Cuídame. es el si tú no vas a pasar tiempo conmigo
pues yo voy a seguir haciendo como otras actividades y no voy a estar el fin de semana esperando a ver si me escribes para que nos veamos y pasemos tiempo juntos. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí a los límites, no a los casi nada. Y sí al apego, no a la dependencia emocional. Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Ay, sí, muy Entonces, bueno. el apego es esta forma en la que nos vinculamos. La dependencia emocional son una serie como de comportamientos que muchas veces están guiados por como un nivel muy alto de ansiedad, ¿sí? Donde hay una mayor sensibilidad frente a esas cosas que el otro hace o deja de hacer, donde la relación que estoy teniendo con el amor está muy basado en esos mitos del amor romántico. Entonces, claro que si yo considero que hay un único amor de la vida o que el amor tiene que doler o que entre más lo sufro, mejor va a ser la recompensa, pues esas cosas van a llevar a que uno haga ciertos comportamientos en función de mantener como una relación o de buscar constantemente que el otro me esté aprobando o la reafirmación de ese cariño. Y claro, todos necesitamos que nos reafirme que nuestra pareja nos quiere, es como, es gratificante de nuevo, pero si la persona me lo está dando y aún así yo siento como una voracidad, es decir, sí, como me lo está demostrando en todas las formas posibles y yo racionalmente lo sé, pero hay algo aquí que parece que no se llenara con absolutamente nada de lo que la otra persona me está dando. Sí. Bueno, eso podría indicarnos que hay un patrón de dependencia emocional. Y de nuevo, si ustedes están en una relación que está siendo como muy ambivalente, es muy probable que se genere una dependencia emocional. Si están entrando en una relación de pareja donde muchas de sus otras áreas de vida no están tan bien enriquecidas, podría generarse un patrón de dependencia emocional, a pesar de que ustedes vengan de tener como un apego seguro, ¿sí? Sí. Porque otro de los componentes que tiene la dependencia emocional es eso, que se convierte en el centro de mi todo esa relación de parejas, como mi casita está construida solamente con un pilar, ¿sí? Y cuando yo veo que ese pilar tambalea, pues mi casa y toda mi vida empieza a tambalear también. Entonces, otra de las cosas que es importante trabajar en esa dependencia emocional es que yo tenga como otros puntos de mi vida que sean tan importantes como la relación de pareja, de tal manera que mi casita esté muy bien cimentada y no esté estructurada solamente en un pilar. Sí, finalmente creo que la mayor parte de lo que termina alimentando esa dependencia emocional es que cuando yo ya llego a ti es porque dejé todo por llegar a ti. Sí, entonces finalmente. Y yo esperaría que tú, entonces Sí. como te convertí en el centro de mi todo, tú también. Haz lo mismo. Y cuando me doy cuenta que no es así, es donde morimos. es muy doloroso, genera mucha es, ansiedad. es muy, muy, muy doloroso y creo que de verdad es muy, muy importante que nosotros tengamos todas nuestras áreas de ajuste cimentadas, unas buenas redes de apoyo, cosa de que si en algún momento esa florecita de esa parte de la casita se murió, pues tengo un soporte emocional que me pueda ayudar a salir de ahí. ¿Sí? Entonces, nuestros queridos, qué buen tema. Es un buen tema. Cuéntanos también si les gustaría que habláramos más en profundidad del tema de la teoría del apego. Queremos tocar este tema así como con pincitas, porque pues nosotras somos muy conductuales basadas en evidencia y tal, pero consideramos que también es una teoría para trabajar trauma, por ejemplo, es algo que se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta. Entonces, y además, pues nos basamos hoy en este libro que tenemos aquí, que es de una doctora en psicología clínica que trabaja sobre todo el tema de trauma. Es un gran libro. Entonces, cuéntenos si quisieran que les desglosáramos un poquito qué es de lo que habla el libro y lo compartimos con ustedes. Gracias por escucharnos, vaya a darle like. Compartan. Por favor, compartan, envíeselo a su asignada antes de bloquear. Con contacto cero. Contacto cero. Por favor. Chao. Adiós.